Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Pablo Loaiza Nieto. Mi equipo de trabajo está conformado también por Tatiana Báez y Mario Báez. Em, el día de hoy les vengo a explicar el taller de virtualización, en la cual construimos un script al final para poder crear máquinas virtuales a partir del nombre que le demos con estas características que ya quedaron dadas dentro del script. Pero antes de ir hasta este punto, vamos a ir paso a paso revisando cada uno de estos aspectos, demostrando como un poco la evidencia del trabajo realizado. Para ello, bueno, primero nosotros trabajamos con VBox Manage por medio de la path variable en el entorno, las variables de entorno. Entonces, para ello, pues vamos a verificar aquí por aquí en la parte avanzada del sistema, vemos que están las variables de entorno. Aquí en la las variables del sistema, vemos que está path. Si vemos la parte de editar, aquí hemos puesto la ruta en la cual se instaló el VirtualBox para poder ejecutar el VBox Manage en cualquier lugar, ¿cierto? Partiendo de esa idea, vamos a comprobar aquí una cosa. Cerramos esto y tenemos lo siguiente. Por acá, por un lado, vemos que están los comandos para poder ver las listas de máquinas virtuales que tenemos registradas y las que están corriendo actualmente. Para ello vamos a hacerlas en este momento. Entonces vamos a ejecutar VBox Manage List Virtual Machines y vemos que tenemos una registrada con la cual hicimos el ejercicio. Pero si quiero ver cuáles están ejecutándose en este momento, pues agrego el running y vemos que no hay ninguna. Por lo tanto, pues solo tenemos registrada una máquina virtual que podemos ver en el GUI de VirtualBox. Una vez hecho esto, bueno, vamos a ver cómo aplicar estos parámetros en un script. Para ello, utilizando la herramienta de Visual Studio Code, creamos un archivo de extensión PS1 para ejecutarse con PowerShell en Windows y vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Por un lado, cuando vamos a ejecutar este script, vemos que tenemos un parámetro por recibir. Este es el nombre de la máquina virtual. Aquí nosotros decidimos imprimir como un inicializando para dar un poquito de retroalimentación. Y aquí viene una de las cosas que puede, digamos, entorpecer un poco el proceso al momento de querer ejecutar ese script en otra máquina. Y es que esto queda ligado directamente a la máquina por medio de, uno, las rutas que estamos aquí declarando, donde está el sistema operativo que queremos instalar y la carpeta, el destino donde va a quedar instalado la máquina virtual que se va a ejecutar después. Y por otra parte tenemos el adaptador de la tarjeta de red de nuestra máquina anfitrión y vemos que pues, aquí tenemos que modificar directamente esto para poder obtenerlo. Nos servimos de uno de los comandos también de VBox Manage, también es list, que es el siguiente. Estamos acá y colocamos bridge, eh, bridge. Si no nos acordamos, creo que le damos enter y como podemos verlo, aquí nos aparece el que queremos. Es bridge ifs y bueno, agregamos el bridge ifs a lo que queremos ejecutar. Y aquí nos muestra las tarjetas de red disponibles para poder vincularla por medio de, nosotros lo declaramos acá, por medio de puente hacia la máquina virtual. Entonces, aquí tenemos, para mi caso, para este PC, esta tarjeta. La copiamos y la declaramos acá para que haga puente hacia este adaptador de red. Aquí, bueno, ya estamos haciendo simplemente una gestión de los recursos, estamos modificando los atributos principales de la máquina virtual, en este caso la memoria RAM, la memoria de video, los procesadores que van a trabajar en esta máquina. Aquí, para poder asociar, digamos, un espacio de almacenamiento, tenemos que crearlo, un medio, además se le menciona en esta herramienta un medio. Entonces, creamos el medio, disco, y le damos a dar un nombre a ese archivo. ¿Cuál va a ser? Este que tenemos acá, el de la ruta disco. Entonces, aquí, entonces, bueno,
Al hacer esto con el file name nos va a crear la carpeta en caso de que no exista también. Y se nos va a crear también este archivito, ¿cierto? Aquí damos el espacio que va a tener nuestro disco. En este caso estamos haciendo 25.000 megabytes, que vendrían siendo 25 gigas. Para poder vincular ya entonces este disco que acabamos de crear, lo único que tenemos que hacer es aquí asignarle un nombre al controlador para este espacio de almacenamiento por medio de también el tipo que vamos a utilizar. Y ya establecido el controlador, como vemos es este, con Posata, lo que hacemos aquí finalmente es eso. El nombre de la máquina virtual para poder hacer el attach, la vinculación por el puerto 0 al dispositivo 0. Esto por defecto como que siempre se pone así. Va a ser de tipo HDD. Y una vez hecho esto, lo que hacemos es agregar un ID para poder leer discos. Y pues tenemos instalado, perdón, descargado ya por acá en los documentos de Linux Issues. Aquí tenemos el Debian. Entonces, este Debian que está acá es el que vamos a ejecutar. Y para poder ejecutarlo, pues tenemos que colocar un adaptador de discos, el cual está acá. Y pues aquí simplemente hacemos la vinculación para que lea ese tipo de archivos, de, de elementos. Entonces el DVD drive, este es el medio, el que hemos creado de la ruta ISO. La ruta ISO es donde tenemos instalado entonces este disco. Y ya cuando hemos hecho todo este procedimiento, pues finalmente termina de completar algunos procedimientos estipulados dentro del ejercicio. Estos de acá. Entonces, vamos a configurar el controlador de video, el IOP APIC para que se manejen interrupciones en los de entrada y salida. Vamos a agregar el boot al DVD como boot principal. El firmware va a ser EFI y pues ya teniendo todas estas configuraciones que son las básicas, lo único que debemos de hacer simplemente es iniciarlo. Entonces, se inicia tipo headless para que se ejecute por debajo como en segundo plano y vamos a ver el funcionamiento entonces de esto. Podemos ejecutarlo directamente aquí en la terminal o aquí mismo abrimos simplemente la terminal. Como estamos parados sobre la ruta en donde está nuestro script, lo único que vamos a hacer es colocar // para referir a que nos estamos parando en esa carpeta. Vamos a, por medio de tab, buscar el archivo. Aquí lo tenemos, create VM. Y vamos a utilizar el parámetro que mencionamos al comienzo, que es nombre VM. Entonces, nombre VM, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a verificar antes de ejecutar esto, eh, que tenemos solo una, que fue la que nos mostró al comienzo, aquí, que es la que hicimos en el primer ejercicio. Pero, como yo voy a registrar una nueva, vamos acá, vamos a crearla, vamos a decir que es de tipo Debian y se va a registrar. Al hacer este registro, pues bueno, nos va a quedar ya entonces en la parte del GUI disponible. Aquí lo único que nos falta sería asignar un nombre. Entonces vamos a colocarle test video y únicamente vamos a darle enter. Aquí lo único que nos sale es simplemente una precaución de que si confiamos en correr este script porque puede ser peligroso para el computador, esto bueno, pues lo trae por defecto Windows. Vamos a darle que sí, vamos a recorrerlo una vez con R y empieza a funcionar. Como vemos, sale inicializando, que es la que colocamos al comienzo. Empieza a crear y registrar el test video. Se crea un identificador único para esa máquina virtual. Se crea el archivo de configuraciones en la ruta que designó aquí al comienzo en la parte de las variables. Y bueno, aquí está el porcentaje de progreso de la creación. Se crea el medio, o sea, el medio es esta eh, parte de almacenamiento que se vincula después hacia la máquina virtual. Y lo único que falta es que se espere a iniciar, lo cual vemos después que funciona correctamente. ¿Qué nos falta? Bueno, por una parte, si volvemos acá y ejecutamos el vmlist VMS, las Virtual Machines, vemos que ya está el test video y sería la única que está corriendo actualmente. Vamos a verlo entonces en la parte del GUI
Y como vemos, está corriendo. Si la seleccionamos, vemos una vista previa y si le damos Show, pues perfecto. Aquí tenemos nuestra máquina virtual funcionando directamente desde el script. Así que eso sería todo.